Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada del texto manteniendo el mismo estilo, tono y formato, y llevándolo a las 1500 palabras. Título El poder transformador del amor, cuando la paciencia derrite el corazón de Kerem. Hola, amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos un día más a nuestro canal. Aquí, donde nos sumergimos en los dramas, los romances y las historias que nos roban el corazón desde el otro lado del mundo. Hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta, el poder transformador del amor y más concretamente cómo la paciencia, la perseverancia y el cariño sincero pueden derretir hasta el corazón más duro. Porque sí, todos amamos a esos personajes que al principio parecen inalcanzables, pero que poco a poco se rinden ante la magia del amor verdadero. Es esa dinámica del chico malo o el hombre de hielo que ante la persistencia de una mujer excepcional, finalmente se transforma, revelando una vulnerabilidad y ternura que nos cautiva. Y si te gustan estos temas y disfrutas tanto como nosotros de las series turcas, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos y podrás compartir esta pasión con toda nuestra comunidad. Recuerda darle a la campanita para que te avise cuando subamos contenido nuevo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esta aventura de amor y transformación. Hoy vamos a centrarnos en esos personajes masculinos que al principio se resisten al amor, a veces con actitudes arrogantes, otras con corazones heridos, pero que gracias a una mujer persistente y llena de amor, terminan por ceder y mostrar su lado más tierno y vulnerable. Vamos a explorar varias series donde este patrón se repite y veremos cómo la paciencia, la constancia y el amor genuino logran hacer maravillas, incluso con los corazones más reacios. Empezaremos obviamente con ese ejemplo que todos tenemos fresco en la mente, el caso de Kerem y Hande en Senkalkam, pero luego exploraremos otros más que nos han dejado igual de suspirando. Y es que esta fórmula, tan presente en las series turcas, es un claro reflejo de la esperanza que el amor puede generar, incluso en las circunstancias más difíciles. Empecemos con el caso que dio pie a este vídeo, Senkalkam, o Llamas a mi puerta. Esta serie que combina el romance con la comedia, nos presenta a Kerem Bürsin como Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y obsesionado con el trabajo, cuya vida da un giro de 180 grados cuando conoce a Eda Yildiz, interpretada por Hande Erçel. Eda es una joven florista con una personalidad arrolladora y un gran corazón, pero con un gran rencor hacia Serkan debido a un malentendido del pasado. Al principio Serkan se muestra frío, distante e incluso arrogante, un hombre que parece inmune a las emociones y que solo piensa en su empresa. Su vida es una rutina de trabajo constante, donde las emociones no tienen cabida. Es un personaje que en apariencia, se ha desconectado de su lado humano, priorizando el éxito profesional sobre cualquier otro aspecto de la vida. Pero Eda, con su dulzura, su paciencia y su forma tan particular de ver la vida, poco a poco empieza a derribar los muros que Serkan ha construido alrededor de su corazón. No se deja amedrentar por su actitud, y sigue intentando conectarse con él, mostrando una tenacidad y una fe en el potencial de Serkan que resultan admirables. La serie es una delicia para los amantes del romance, con escenas cómicas y emotivas a partes iguales. La evolución de Serkan, pasando de ser un hombre de hielo a un amante apasionado, es uno de los puntos fuertes de la serie y nos demuestra cómo el amor puede transformar a las personas, especialmente cuando se presenta con paciencia y genuino afecto. Y la clave, creo yo, es que Eda nunca se rindió, a pesar de los constantes desplantes y la cerrazón inicial de Serkan. Ella siempre creyó en el hombre que se escondía detrás de esa fachada de frialdad y, finalmente, consiguió que ese corazón de piedra se abriera por completo. Es una serie que sin duda recomiendo si aún no la han visto, y que nos enseña mucho sobre el poder de la persistencia en el amor. Más allá del romance Senkalkam, también explora temas como la superación personal, la importancia de la familia y la lucha por los sueños. Ahora, vamos a sumergirnos en otra joya turca que sigue una línea similar, aunque con sus propios matices, Kuzgun. Esta serie, protagonizada por Bahar Arduç y Burcu Biricik, nos cuenta la historia de Kuzgun Cebeci, un joven que tras la muerte de su padre a causa de una conspiración, se ve obligado a huir y cambiar su identidad. Años después regresa para buscar venganza y justicia, y se reencuentra con Dila, su amiga de la infancia, interpretada por Burcu. Kuzgun es un hombre marcado por el sufrimiento y la traición, un personaje que al principio es reservado, desconfiado y hasta un poco amargado. Su corazón está lleno de cicatrices, y su principal motivación es hacer pagar a los responsables de la muerte de su padre.
No está dispuesto a confiar en nadie y su prioridad es llevar a cabo su plan de venganza. Dila, por otro lado, es una mujer fuerte e independiente que siempre ha tenido un sentimiento especial por Kuzgun. Con su dulzura, su comprensión y su apoyo incondicional, ella empieza a derribar las barreras que Kuzgun ha levantado para protegerse del dolor. Ella ve más allá de su fachada de hombre endurecido, y reconoce el niño vulnerable que aún habita en él. La serie es un drama intenso con tintes de acción y romance y nos muestra cómo el amor puede ser un refugio y una fuerza sanadora en medio del caos y la adversidad. La evolución de Kuzgun es notoria, pasando de ser un hombre lleno de odio y resentimiento a abrir su corazón a Dila y finalmente encontrar la paz y la felicidad. Este personaje nos enseña que incluso los corazones más dañados pueden encontrar la redención a través del amor. Y es que una vez más el amor y la paciencia de una mujer se convierten en el catalizador de la transformación de un hombre dañado. En Kuzgun vemos cómo el amor no solo se trata de romance, sino también de la capacidad de curar heridas emocionales profundas. Siguiendo con nuestra exploración de galanes turcos que se rinden ante el amor, ahora vamos con Kara para Aşk, o Amor de contrabando. Esta serie, protagonizada por Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, nos presenta a Ömer Demir, un comisario de policía que está devastado por la muerte de su prometida. Su dolor es tan profundo que se ha cerrado a la posibilidad de volver a amar. En su investigación, conoce a Elif Denayse, una exitosa diseñadora de joyas cuya familia se ve involucrada en una trama de lavado de dinero y crímenes. Ömer es un hombre tenaz y determinado, pero también está roto por dentro, un personaje que se resiste al amor y a la posibilidad de volver a ser feliz. Se ha refugiado en su trabajo intentando aplacar el dolor con la búsqueda de justicia. Elif, por su parte, es una mujer fuerte e independiente, pero también vulnerable y necesitada de apoyo. A pesar de las dificultades y los obstáculos que se les presentan, Elif se mantiene al lado de Ömer, lo apoya en su investigación y le brinda la comprensión y el afecto que tanto necesita. Ella reconoce el dolor que Ömer lleva consigo, y no se rinde en su intento por conectarse con él, mostrando una empatía y una paciencia excepcionales. La serie es un thriller apasionante lleno de intriga y romance, y nos muestra cómo el amor puede surgir incluso en las circunstancias más adversas. Ömer, a medida que va conociendo a Elif, empieza a dejar atrás su dolor y a abrirse a la posibilidad de un nuevo amor. La paciencia y la constancia de Elif juegan un papel fundamental en esta transformación, demostrando que el amor verdadero es capaz de sanar las heridas más profundas. Aquí, como en las otras series, vemos que la insistencia y la presencia de la heroína hacen la magia. El amor en Kara para Aşk no solo es un romance apasionado, sino una fuerza que ayuda a superar el duelo y a reconstruir una vida después de la pérdida. Ahora, cambiemos un poco el tono, y vayamos a una serie que, aunque tiene un componente de comedia, también explora este tema de manera muy interesante, Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador. Esta serie es protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir y nos presenta a Can Divit, un fotógrafo aventurero y libre que regresa a Estambul para ayudar en la empresa familiar. Can es un espíritu libre, que vive la vida sin ataduras y que ha renunciado al compromiso. Allí conoce a Sanem Aydın, una joven soñadora y espontánea que empieza a trabajar en la empresa. Al principio Can se muestra distante, serio e incluso un poco arrogante con Sanem, quien es completamente diferente a él. Su personalidad bohemia y su falta de interés en las formalidades chocan con la naturaleza inocente y soñadora de Sanem. Pero poco a poco la personalidad vibrante y alegre de Sanem empieza a despertar sentimientos en el corazón de Can. La serie es una comedia romántica muy divertida, con escenas que te harán reír a carcajadas, pero también con momentos muy emotivos. El desarrollo de la relación entre Can y Sanem es una delicia para los amantes del género, y vemos cómo la insistencia de Sanem, su manera de ser tan genuina y sin filtros, logra derribar la fachada de frialdad de Can, quien al final se rinde ante el poder del amor. Esta es una serie que te va a encantar si buscas algo ligero y divertido, pero también con una buena dosis de romanticismo. Y por supuesto, aquí también la paciencia de la protagonista es clave. Erkenci Kuş nos enseña que el amor puede llegar de las formas más inesperadas y que, a veces, las diferencias son las que nos hacen complementarnos. Y ahora, para terminar con esta lista de galanes turcos que se rinden al amor, vamos con Silla Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro. Esta serie, protagonizada por İbrahim Çelikkol y Birce Akalay, nos cuenta la historia de Ferhat Aslan, un sicario despiadado que se ve obligado a casarse con Aslınar, una doctora idealista que ha sido testigo de un crimen.
Ferhat es un hombre atormentado por su pasado, un personaje que parece carecer de emociones y que se muestra brutal y distante con Asl. Su vida es un infierno, donde la violencia es la norma y la empatía es una debilidad. Ella, por su parte, es una mujer bondadosa y valiente que intenta cambiar a Ferhat desde el primer momento. A pesar del miedo y el rechazo inicial, Asl no se rinde y sigue luchando por el amor de Ferhat. La serie es un drama oscuro y apasionante, con una historia de amor que surge en las circunstancias más inesperadas. La transformación de Ferhat es una de las más impactantes que hemos visto en las series turcas, y nos muestra cómo el amor puede ser la luz que guía a los corazones más oscuros hacia la redención. Una vez más, la paciencia, la bondad y la perseverancia de la protagonista son la clave para esa transformación. Silla Beyazıt es una historia que nos demuestra que incluso los corazones más oscuros pueden encontrar el camino hacia la luz a través del amor. Y bien, queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este viaje por los corazones de algunos galanes que al principio se resistieron al amor pero que finalmente se rindieron ante la paciencia y la constancia de sus contrapartes femeninas. Hemos visto cómo la dulzura, la comprensión y el apoyo incondicional pueden derretir hasta el corazón más duro, y cómo el amor es capaz de transformar a las personas de maneras sorprendentes. Hemos explorado una variedad de series que, a pesar de sus diferencias en trama y tono, comparten este hilo conductor, el poder transformador del amor. Estas historias nos recuerdan que no debemos juzgar a las personas por su apariencia, y que detrás de una fachada de frialdad puede esconderse un corazón herido que anhela ser amado. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva que añadir a su lista de pendientes. Recuerden que en el mundo de las telenovelas turcas, el amor siempre triunfa al final, aunque el camino esté lleno de obstáculos y dificultades. Y es que esa es la magia de estas historias, la esperanza de que el amor puede superar cualquier adversidad. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Conocían alguna de estas series? ¿Qué otros ejemplos de galanes que se resisten al amor conocen? Déjenme sus comentarios aquí debajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué series son sus favoritas. ¿Cuál de estas historias les ha conmovido más? ¿Creen que la paciencia es realmente la clave para conquistar un corazón difícil? Compartan sus pensamientos y experiencias. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de las series turcas y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los espero en la próxima aventura televisiva. Hasta la próxima.